Hola, mucho gusto. Es un placer saludarlos el día de hoy, junto con mi compañera Mayra Alejandra Rática Fuentes y este humilde servidor que les saluda el día de hoy, Fabio Eduardo Parra Puerto. Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Corporativa Minuto de Dios, un minuto. El día de hoy les traemos en este episodio de nuestro podcast un análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica del país Haití para la asignatura macroeconomía. En un momento damos paso a nuestro podcast. Bienvenidos a este episodio de análisis de las variables macroeconómicas y la realidad económica de Haití. Hoy vamos a explorar la situación económica actual de Haití, un país que sigue enfrentando desafíos graves, pero también algunas oportunidades para el futuro. En este podcast analizaremos las variables macroeconómicas de Haití durante los últimos 2 años, observando cómo el país ha lidiado con la inflación, el desempleo, la deuda pública y las políticas fiscales en un contexto de crisis política y social. El PIB de Haití muestra una economía resiliente, pero atrapada en un ciclo de bajo crecimiento. Aun cuando se proyecta una ley de recuperación en el 2024, las reformas políticas y de gobernanza son indispensables para que el país logre un crecimiento sostenido que permita reducir la pobreza y atraer la inversión. Hay factores que influyen en el crecimiento de Haití: la inestabilidad política y de seguridad, las catástrofes naturales, infraestructura deficiente, pobreza elevada y bajo nivel de vida. Esos son algunos de los elementos que influyen en el crecimiento del PIB de Haití. Hola, buenas noches a todos. Aquí haciéndole el acompañamiento a mi compañera Mayra. El día de hoy estamos hablando sobre todo el tema macroeconómico con referencia al país de Haití. Eh, a continuación les voy a dar una breve explicación sobre el tema de la inflación que presenta Haití. Entonces, analizando la inflación que tuvo Haití en el año 2023 al 2024, podemos identificar que Haití tuvo pues un aumento del 30% en la inflación. Este aumento se debe pues principalmente por la devaluación gradual que tuvo la moneda local, el aumento de los precios en los alimentos y el combustible. Y para Haití, pues la inflación continúa siendo un reto grave para el país en el 2024, aunque se espera que se disminuya levemente, con proyecciones alrededor del 20%, debido a algunas políticas monetarias que ha implementado como tal el país. Esta inflación o este fenómeno económico que presenta Haití repercute y puede generar una pérdida significativa del poder adquisitivo, especialmente en la clase más vulnerable, o sea, en los más pobres. Por otro lado, Haití ha implementado unas políticas de control de los precios. El gobierno ha intentado controlar los precios mediante subsidios a productos, como se los vamos a explicar ahorita en el cuadro a continuación. Por ejemplo, digamos, le puso unos subsidios a productos básicos, como lo es el arroz, los combustibles, las harinas. Eso es como la política que ellos implementan. Lo malo es que esas políticas van de la mano con unas dificultades. ¿Y cuáles son las dificultades? Que la corrupción desvía los recursos y muchas veces esa política no se cumple. Otro punto que ha intentado hacer es las regulaciones contra las especulaciones. Se establecen los precios máximos para evitar comerciantes, eh, para que los comerciantes eviten elevar excesivamente los precios de los alimentos. O sea, se trata de mantener como una tabla estandarizada, para que siempre se maneje como el mismo precio en todos los comercios. Eso pues es bueno. Lo que pasa es que como no se mantiene un control, entonces ahí viene la dificultad de implementación. Como no se mantiene un control todo el tiempo, a veces se cumple, a veces no se cumple.
Y por otro lado, otro punto que es importante, que es una de las políticas para el control de los precios, las intervenciones estatales en los mercados. Exportaciones subsidiadas para equilibrar el precio interno de los productos. ¿Qué pasa con estas importaciones subsidiadas? Bueno, de cierto modo son muy buenas, pero tiene una dificultad que nosotros investigamos que Haití puede tener todas esas importaciones subsidiadas, pero no tiene la capacidad de almacenamiento para distribuir y generar eh, cuando se presentan los déficits de escasez, poder suprimir todo ese tema, pero el problema es que no tienen como la capacidad de almacenamiento, entonces en eso fallan. Entonces podemos deducir que Haití tiene unas buenas políticas de control de precios, pero lastimosamente tiene muchas dificultades de la implementación, como las tres que le acabo de mencionar. Bueno, Mayra, por otro lado, otro punto importante que se debe analizar y que durante esta investigación pudimos identificar fue el desempleo y la calidad del empleo. Hay tres puntos que hay que resaltar: el mercado laboral, el impacto del empleo en la pobreza y la política laborales en el 2023 al 2024. ¿Por qué quiero resaltar esos puntos? Porque son importantes. Por ejemplo, en el caso del mercado laboral, que se mantuvo entre el 20 y el 23, el desempleo sigue siendo uno de los mayores problemas económicos de Haití. Para los años 20, en el año 2023 la tasa de desempleo rondaba más o menos en un 18%, con un porcentaje aún mayor de personas trabajando en el sector informal. Además, la calidad del empleo es muy baja, con muchos trabajadores sin acceso al servicio de salud, educación o pensión. O sea, definitivamente hay mucha informalidad. Argumentando el anterior análisis, entonces podemos deducir que en el siguiente el impacto del desempleo en la pobreza, que vendría siendo el segundo punto importante a resaltar. La falta de empleo formal y bien remunerado está directamente relacionado con las altas tasas de pobreza en el país. En el 2023 se pudo definir que la tasa de desempleo es del 60% de la población. Vivían por debajo del umbral de la pobreza, una cifra que apenas ha mejorado debido a la falta de las políticas eficaces para la creación de empleo. O sea, hay muchísimo empleo informal. Y pues ya para darle como una conclusión al desempleo y la calidad del empleo, tenemos la política laboral que se mantuvo entre el 2023 al 2024, que el gobierno, que a pesar de los esfuerzos que ha implementado, la política laboral no ha tenido como el aumento en los salarios mínimos, no ha podido llegarle al sector textil o algunas iniciativas de desarrollo económico. La falta de seguridad es algo que es fundamental y en Haití no se ha podido lograr. Esa estabilidad, sí, o sea, la seguridad, la estabilidad y el salario, mantener a todo el mundo con un salario mínimo, ya que hay mucha informalidad, es algo que Haití está fallando. La política que tiene actualmente Haití falla mucho en eso. Bueno, Mayra, siguiendo con este análisis de las variables macroeconómicas de Haití, llegamos a la deuda pública, el déficit fiscal y las políticas de recaudación de impuestos. Esto se define en tres conceptos: la deuda pública de entre el año 2023 y el 2024, el déficit fiscal y pues la recaudación de impuestos. Empecemos por las que me parecen a mí como más como en una escala, y yo la puedo definir de esa manera. Yo parto desde el punto de que es importante tener como primer medida la recaudación de impuestos. ¿Por qué defino que esto es importante como primer medida? Porque la recaudación fiscal sigue siendo muy baja, con un porcentaje reducido de la población formal pagando impuestos. El sistema tributario de Haití está plagado de deficiencia.
y la informalidad sigue siendo un obstáculo importante para la mejora de la situación del país. Entonces, mientras no haya una buena recaudación de impuestos, la deuda pública va a seguir siendo elevada. Como segundo punto, me inclino sobre la deuda pública. La deuda pública de Haití ha tenido un tema crítico durante el año 2023. Haití aumentó una carga elevada de la deuda externa que alcanza más de 2.5 mil millones de dólares. Esto limita el espacio fiscal para hacer frente a las necesidades urgentes como la infraestructura y los servicios públicos, mientras que no hay una buena recaudación de impuestos, la deuda pública va a seguir aumentando. Y como tercero sería el déficit fiscal. El déficit fiscal de Haití sigue siendo un desafío en el 2023. Se estima que el gobierno gasta significativamente más de lo que recauda. Aquí nos devolvemos al recaudo de impuestos. Entonces, la situación de la deuda es completamente elevada. Ha obligado al país a depender aún más de una ayuda internacional. O sea, no tiene la capacidad de recaudar los fondos suficientes como por lo menos para mantener una economía estable dentro del país y vive dependiendo siempre de externos o de terceros. Bueno, Mayra, y otro punto importante también que debemos revisar son las importaciones. Vamos a ver qué importaciones tiene Haití, si son más importaciones que exportaciones o más exportaciones que importaciones. Eso es importantísimo en un país. Pues la verdad, Haití, las principales importaciones de Haití incluyen productos como el combustible. Haití importa una gran cantidad de productos petroleros, incluyendo la gasolina y el diésel. O sea, ellos no son productores de combustibles. Eso ya es un punto menos. Los alimentos perecederos. Importa una variedad de alimentos, especialmente cereales, arroz y productos de panadería. O sea, tampoco son muy grandes productores de arroz o cereales. La maquinaria y equipos. Esto sigue importando mucha maquinaria que es utilizada mucho en gran porcentaje por la industria, y equipos de transporte y partes de vehículos. Todo eso genera aún más un déficit. Los productos químicos como los fertilizantes y productos farmacéuticos y el plástico es otra importación que genera también bastante gasto fiscal. Bienes de consumo como la ropa, el calzado y productos electrónicos. O sea, nada de eso produce Haití, tiene que importarlo. Por otro lado tenemos las exportaciones. Las exportaciones que maneja Haití, entonces, son mucho más limitadas. Como lo acabamos de mirar, en las importaciones importan muchos productos. En las exportaciones, el café, Haití pues en unos años era uno de los principales productores de café a nivel mundial. Aunque la producción ha disminuido, sigue siendo uno de los principales productores los principales productos de exportación. Hace unos años era uno de los principales en la tabla del ranking. Siempre ha estado como Colombia entre los primeros puestos, pero Haití era uno de los primeros. Lastimosamente, pues eso ha ido mejorando. La madera y los productos derivados también son exportaciones importantes, aunque eso le genera al país un grave problema de deforestación. Entonces, a pesar de eso, se sigue explotando algunos productos derivados de la madera. Aceites esenciales y los aceites son otro tipo de exportación que ellos manejan, pero entonces no tiene como una gran salida. Lo que logré investigar, sí son exportables, claro, porque ellos lo producen y hay otros países de consumo, pero no tienen esta gran salida como otro producto, como la madera o el café.
Exportan ropa y textiles. La industria textil es importante en parte debido a los acuerdos comerciales como el OPEC, etcétera, que favorece las exportaciones de la ropa en Estados Unidos. También tiene una exportación grande de mango. En otros productos agrícolas exportados especialmente para Estados Unidos. Que me causa curiosidad que Haití sea un gran productor de mango porque es una fruta que en Colombia pues sí se consigue, pero no es tan, no sé, viéndolo desde el punto colombiano, no es tan amplio. Creo que hay mucho mango que se importa, pero yo no sabía que Haití pues exportaba mango. Tenía conocimiento que el mayor productor era chileno, si mal no estoy. Me parece curioso esa conducta de Haití que exporta mucho mango, mi querida compañera Mayra. Bueno, compañera, entonces, pues llegando a una pequeña conclusión, deduzco, Haití sigue siendo muy enfocado en enfrentar grandes desafíos económicos en el 2023 y el 2024, aunque se han realizado algunos esfuerzos para la mejora de las situaciones que presenta. Eh, el bajo crecimiento del PIB, la inflación elevada, el desempleo, la deuda pública, la pobreza siguen siendo problemas centrales. Entonces, la estabilidad política, la reforma fiscal y la creación de empleos también eh, son, son problemas que Haití no ha podido superar, ya que pues teniendo todo este déficit que ellos presentan, la calidad de vida de los habitantes es muy precaria. Puede decir que Haití tiene mucha pobreza, según lo que acabo de indicar. Y Mayra, ya para terminar, yo opino que en el futuro económico de Haití eh, dependerá de su capacidad para superar los obstáculos políticos y sociales, fortalecer y fomentar sus instituciones, generar un entorno más favorable para el crecimiento económico, la inclusión social, y porque es que es difícil. Solo así podrá garantizar un futuro más próspero para la generación de nuevos empleos y pues la calidad de vida de los habitantes del país Haití. En temas de importación y exportación, Haití importa mucho más de lo que exporta. Por eso mantiene un déficit comercial crónico. En cifras, en el 2023 las importaciones rodean los 5.000 a 6.000 millones. Exportaciones el 2023 cerca de 1.200 a 1.500 millones. Un déficit comercial alrededor de 4 millones. Haití importa mucho más de lo que exporta. Su balanza comercial negativa lo hace altamente dependiente de remesas y de la ayuda internacional para financiar así compras externas. Mayra, ya para terminar, pues quiero darle unas gracias por la invitación a compartir de esta problemática que presenta Haití. Pues más que una problemática fue un análisis de las variables macroeconómicas y de la realidad económica de Haití. Y gracias por poderme permitir compartir contigo pues esta problemática. Gracias a Fabio y a todos los que nos escuchan por acompañarnos en este podcast.